Llegan las vacunas, al menos el primer lote que ya ha sido anunciado que llegará en febrero. Pero ¿cómo se realizará la aplicación, la distribución de las dosis? Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Oscar Ugarte, exministro de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, Carlos. Buenos días, Noemí. Muchas gracias por la invitación. Doctor, llegan las vacunas y todos estamos esperanzados en que ya esta pandemia pueda terminar. La vacuna podría ser una solución, pero llegará por etapas. ¿Cómo se realizará la aplicación? Creo que es una muy buena noticia que ya llegan las vacunas, el primer millón de los 38 millones que han sido comprometidos con Sinopharm, pero también se han anunciado que van a llegar otras vacunas en los siguientes meses. Como ya anunció el Ministerio de Salud semanas atrás, la vacunación va a tener prioridades. La primera prioridad es el personal de salud, los policías, el personal del ejército, los bomberos, es decir, todos los que están en primera línea. ¿Cuántas personas son? Mire, trabajadores de salud son más o menos 300.000. Policías están cercanos a los 200.000. Entre personal del ejército, bomberos y otro personal que esté en primera línea, debemos estimar que esa primera prioridad es más o menos 1 millón de personas. Para ese 1 millón de personas necesitamos 2 millones de dosis, porque se aplica por cada persona 2 dosis, ¿no es cierto? La segunda prioridad, que por ser definida así, se aplicaría o se vacunaría después que se termine con la primera prioridad, son personas de la tercera edad, personas que tienen otras enfermedades, o sea, comorbilidades. Se ha incorporado también las comunidades nativas, lo que me parece muy bien, y entiendo que ahora también están los docentes, los profesores. Eso suma más o menos 5 millones de personas. Entonces, para esa segunda prioridad necesitamos 10 millones de vacunas. ¿Qué cosa es lo que debemos tener presente, por lo tanto? Que este primer millón va a ser para empezar con la primera prioridad. Claro. Necesitamos otro millón adicional para completar. Creo que eso es muy importante para que no vaya a haber la confusión y que la gente crea que todos van a ser vacunados con este primer millón que llega, porque eso va a generar Ugarte, un desorden y quizás confusión, ¿no? Doctor Ugarte, ¿y estamos preparados en el país, tomando en cuenta la experiencia y los programas desarrollados por el Perú en el tema de inmunizaciones a nivel general? ¿Estamos preparados desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista logístico, para la distribución correcta de las vacunas y su aplicación? Mire, sobre todo esta primera prioridad yo creo que debiera haber muy pocas dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este personal está organizado institucionalmente. ¿A qué me refiero? Los 300.000 trabajadores del sector salud están en los hospitales, en los centros de primer nivel, ¿no es cierto?, en las instituciones de salud, sanidad, el sector privado, qué sé yo. Entonces, no hay que ir a buscarlos. Y ya ahí mismo están las personas que tienen la capacidad de aplicar la vacuna. Entonces, la organización no debe ser muy difícil de distribuir las vacunas a los centros hospitalarios o de otro tipo, donde está el personal de salud, igual la policía, igual el ejército, igual los bomberos, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo no veo en todo caso, la mayor dificultad. Estamos organizados, sí, pero lo que no tenemos son las dosis necesarias para todos. ¿Se tendría que obviar a algún sector? No creo. Creo que lo que hay que hacer es apresurar las negociaciones para poder completar la otra parte, es decir, el otro millón. Porque recordemos que también las autoridades han informado que se ha solicitado, aparte de este millón que ya está llegando, se ha solicitado 500.000 y 1,5 millones más a Sinopharm, o sea, 2 millones más. Sí. Efectivamente, si eso llegase, digamos, en marzo, se podría complementar
y tener cubierto ese primer nivel o la primera prioridad. Aparte de que se ha mencionado también que pueden estar llegando en este primer trimestre, lo dijo ayer la canciller, tanto de COVAX Facility como una parte de AstraZeneca. Entonces, yo creo que lo que más podría estar garantizado es la vacunación de este 1.000.000 de personas, que es la primera prioridad. Doctor La Ugarte. dificultad que veo es para la segunda prioridad, porque ahí pareciera que no tenemos todavía las cantidades suficientes. Doctor Ugarte, comenzamos con la cuarentena el día de mañana. Sí. ¿Usted considera que, si es que hay un respeto obviamente prudente y correcto de esta medida, podemos esperar en 15 días resultados, o cree usted que esto tiene que ampliarse de todas maneras, la cuarentena me refiero? A ver, a estar por nuestra propia experiencia de la primera ola, pareciera que 15 días no es suficiente, ¿no? Y lo que estamos viendo también en otros países, incluso en países europeos. Sin embargo, y esto es parte de la evaluación que habría que hacer, si se ampliase por 15 días más, no necesariamente tendría que ser una cuarentena tan completa, digamos, como la que está planteada. Tan radical. Tan radical como para los próximos ¿Cómo la días. plantearía usted, por ejemplo? El Colegio Médico hizo una sugerencia interesante que se planteó focalizada. Lo que se ha acordado no es una cosa focalizada, porque son 9 regiones íntegras, incluyendo Lima Metropolitana, 10, digamos, en su conjunto. Sí. Pero, ¿de qué población estamos hablando? El 55% de la población está en esas 10 regiones. Por lo tanto, no podemos decir que está focalizada, es prácticamente general, ¿no es cierto? Sobre todo si en las otras regiones hay también toque de queda, hay limitaciones. Por lo tanto, es bastante fuerte, y de repente lo que hay que pensar, y esto es una sugerencia a evaluar, porque el Colegio Médico hablaba de hablar más que de regiones enteras, hablar de distritos y provincias, con lo cual en una misma región podría estarse aplicando a determinadas zonas y no necesariamente en todas. Eso es parte de lo que tiene que ser evaluado, porque además, como sabemos, hay sectores de la población que no van a poder soportar la cuarentena completa porque tienen que salir a trabajar, esto del día a día, ¿no es cierto? Y creo que eso es algo que debe ser considerado, aparte de que un esfuerzo muy importante del lado del gobierno, aparte de preparar la vacunación, tiene que ser fortalecer los servicios de salud desde el primer nivel de atención para poder diagnosticar a tiempo, aislar y llevarlos no a su domicilio, porque eso sería la forma de garantizar que se contagien todos, sino a los centros de aislamiento temporal que se iniciaron el año pasado, sí. Luego se debilitaron y ahora se ha anunciado que se va a volver a hacer. Eso es lo que hay que hacer, desde el primer nivel de atención, pero también la hospitalización en las camas UCI, ¿no? Doctor, permítame una última pregunta muy concreto, pero antes tenemos que irnos a la pausa. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa y luego seguimos conversando con usted, por favor, sobre este tema que nos interesa tanto, y es la pandemia. Estamos conversando con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, titulares, y regresamos con él y con más aquí en RPP. Señores, continuamos en la rotativa del aire, 7:36 de la mañana. Noemí Mamani y Carlos Villarreal los acompañamos el día de hoy. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Doctor, quería preguntarle de manera muy concreta sobre esta polémica que continúa con relación al uso de la ivermectina como parte del tratamiento de la COVID-19. Y es que no hay una evidencia científica al respecto, pero vemos a autoridades, inclusive gobernadores regionales, por ejemplo, que están repartiendo kits, ¿no?, COVID-19 con ivermectina. Tenemos charlas en el Congreso donde se promociona este uso, inclusive como preventivo. Tenemos a candidatos presidenciales que lo recomiendan, pero ¿cuál es su opinión, su análisis al respecto, doctor Ugarte? Como bien ha dicho Carlos, este es un tema todavía controversial,
porque hay estudios de laboratorio, ya desde el año pasado se sabía, y hay publicaciones en Estados Unidos y en otros, que en laboratorio, o sea, con in vitro, la ivermectina lograría controlar la expansión de virus. ¿Reduce la carga viral? Estoy hablando en laboratorio. Ah, ¿Okay? Pero no se ha demostrado que en los humanos, o sea, ya en la vida real, esto se produzca. Y esto es lo que ha generado controversia. El principal estudio que yo recuerdo se ha hecho aquí en el Perú es el estudio que hizo eSalud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías, IETSI, que se recordará, sí, se publicó hace un par de meses más exacto. o menos, Ajá. sobre 5.000 casos atendidos en salud, o sea, en los hospitales de salud. Y se comparó cuál es el resultado en los pacientes que recibieron ivermectina, porque la ivermectina ha estado en la norma dada por el Ministerio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo estuve hospitalizado en el Revaliati, yo recibí ivermectina. Pero se comparó los resultados en las personas que recibieron ivermectina con las personas que no recibieron ivermectina. Y por lo menos ese estudio, que es muy grande, es más de 5.000 casos, no demuestra que haya diferencia entre unos y otros. Hay todavía otros estudios que están en curso para tratar de demostrar su efectividad o no, pero lo que se puede decir hasta el momento, a partir de la propia experiencia en Perú, es uno, que no hay evidencia de que haya mejora en la lucha contra el coronavirus, pero dos, que tampoco produce efectos secundarios. Ajá. Y eso es importante, a diferencia de otros productos que sí son dañinos, digamos. Pero a ver, no produce efectos secundarios si es administrado en determinadas dosis, recetadas obviamente por un médico, porque hay gente que lo toma inclusive como preventivo, ¿no? Como si fuese, no sé... Bueno, eso es absolutamente negativo, ¿no? Es decir, claro, lo que no puede haber es la automedicación. Porque eso es lo peor que pueda suceder, sea con este producto o con otros. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en Perú, sino en todos los países, y hoy se está comprobando, es la presencia de bacterias intrahospitalarias, son muy resistentes a los antibióticos. Entonces, lo que está sucediendo es, por ejemplo, pacientes que llegan por COVID, hacen la neumonía, sí, se les da el tratamiento necesario, pero se contaminan con bacterias que habitan en los hospitales. Exacto. y que están y que no hay antibióticos para tratarlo. ¿Por qué no hay? Porque se ha abusado del uso de los antibióticos por la automedicación y se ha generado esta resistencia a la bacteria. Entonces, lo que no debería ser es que haya automedicación con ningún producto y solo en el caso de que los médicos lo prescriban, usarlo en la dosis adecuada para los objetivos que se buscan, ¿no es cierto? Doctor Ugarte, y brevemente, por favor, ¿no hay en estos momentos un medicamento efectivo contra la COVID-19? Lo cierto es que las vacunas sí hacen efecto, o al menos eso nos dice la ciencia, pero hay un gran sector de la ciudadanía que tiene desconfianza y por temor tal vez o por desconocimiento puede negarse a recibir una dosis. ¿Qué puede pasar con esa persona? ¿Podría perjudicar de repente el hecho de la inmunización en todo el país? Sin duda. Una de las últimas encuestas que sin duda nos ha alarmado es que aproximadamente un 40% de la población no estaría dispuesta a ponerse la vacuna. Esto meses atrás era solo el 20-22%. Es decir, ha crecido el número de gente que desconfía de la vacuna, erróneamente, y seguramente por desinformación, porque hay una campaña muy intensiva en las redes, sí, en todo, contra las vacunas, ¿no es cierto? Para eso lo que hay que hacer es una campaña de información. Es perfectamente factible demostrar cómo con las vacunas se ha erradicado enfermedades como la viruela, que antes mataba más que el COVID, y ya no existe en el mundo. Se ha contenido la poliomielitis, el sarampión, la rubiola con vacunas, pero esto tiene que ser permanentemente difundido y creo que es la principal función
del Ministerio de Salud, y ahí creo que estamos cojeando. No se está haciendo una campaña sistemática de información para garantizar que la mayor cantidad de la población se pueda vacunar. Porque, por ejemplo, si un 40% de la población no se vacuna, nunca vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Muy bien. Porque se necesita de 70% para arriba estar vacunados y protegidos para que el 100% de la población esté protegida. Doctor Ugarte, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rotativa del Aire. Como siempre, muy amable y qué bueno verlo también ya recuperado, doctor Ugarte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. El doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud.